Pues vamos a comenzar el seminario de rejuvenecimiento facial. Lo hemos titulado lifting no quirúrgico porque vamos a hacer ese efecto lifting, pero no sin antes recordaros que los tratamientos faciales son los más complicados. Tienen una casuística muy grande y tienen muchas variabilidades dentro de una área muy pequeña. Entonces hay que estudiar mucho, conocer mucho para poder hacer diagnósticos buenos que nos den resultados buenos. También es cierto que son un poco más lentos que los corporales, es más fácil conseguir resultados en corporal, pero que esos resultados dan una enorme satisfacción a nuestros clientes y por supuesto, bueno, pues hay que trabajar en ello y hay que formarse para dar esa excelencia, ¿no?, en el tratamiento. ¿Cómo construimos hoy el seminario? Pues como siempre, una pequeña introducción en la que hablamos de las causas, cuáles son esos factores y cuáles son esos signos que nos van a señalar más el envejecimiento, que nos van a favorecer el envejecimiento. Y luego ya nos meteremos de pleno en lo que son las tecnologías, hablaremos de SIMED, de VMAT Pro y de esa funcionalidad extra que nos da SIMED, que sería el HPC, para la mejora del tratamiento. Vamos a meternos de pleno en cuáles son los factores que nos hacen envejecer antes, ¿no? O sea, cuáles son los factores que nos predisponen al envejecimiento. Sabéis que hay unos que son intrínsecos, vienen de fábrica, es decir, son genéticos. Véase, las personas asiáticas tienen pues, un envejecimiento más lento que bueno, se ven menos los signos del envejecimiento que en las personas, por ejemplo, caucásicas o negras. Y también sabemos que las pieles grasas son menos tendentes a las arrugas, aunque más tendentes a las manchas, y las pieles blancas pues, pueden ser más tendentes a problemas de cuperosis o de problemas vasculares. Entonces hay una parte que podemos paliar pero no podemos cambiar, porque eso es un poco la marca, ¿no?, de nacimiento. Pero luego hay otra serie de factores extrínsecos que aquí son muy importantes, son fundamentales, porque tenemos que abordarlos y tenemos que intentar corregirlos si nosotros queremos tener un resultado bueno, unos buenos resultados. No solamente vale hacer tratamientos, también tenemos que eliminar determinados factores que nos están haciendo envejecer de manera prematura. Y para contaros cuáles son estos factores voy a hacer un apunte divertido, ¿no? O sea, un apunte curioso que me gustó mucho cuando lo estaba preparando el seminario, que es una convención de gemelos. Así, en Estados Unidos, ese país que nos da tantísimos titulares, en Ohio, todos los años se hace una convención de gemelos, genéticamente idénticos, es decir, gemelos puros, digamos. Aparte de lo extraordinario del evento, que imaginaros, pues se disfrazan y es una fiesta así, bueno, pues muy interesante, ¿no? Es un campo, es un vergel para un investigador porque nos encontramos con dos sujetos que son idénticos, es decir, los factores intrínsecos son iguales, pero nosotros podemos ver el efecto de los hábitos de vida en una persona. Y así fue como el doctor Guyuron decidió pues estudiar cuáles eran los factores que contribuían al envejecimiento facial en las personas, ¿no? Y para ello, pues en esta misma convención escogió a sujetos, o sea, bueno, a parejas de gemelos que tenían diferentes hábitos de vida y vio cómo afectaban al envejecimiento. Bueno, en resumen, os pongo un ejemplo, que son estas dos mujeres que tienen claramente un envejecimiento distinto. La de la derecha está mucho más envejecida que la de la izquierda. Y os voy a resumir los resultados de aquel estudio. Bueno, el número uno, el protagonista indiscutible del envejecimiento facial es el fotoenvejecimiento, es decir, el sol. Es lo que más aporta a un envejecimiento prematuro, por la generación de radicales libres que van a oxidar casi todas las moléculas de los tejidos y eso redunda en pues, el deterioro tisular. El segundo sería el tabaco, que también hace un poco lo mismo que el envejecimiento, y el tercero sería el sobrepeso, que parece que no, pero en realidad pues, genera situaciones inflamatorias muy asociadas al envejecimiento, y luego ya habría otros factores que tienen que ver pues, con los problemas que han tenido en la vida estas personas, ¿no? Si han sufrido una depresión, si están bajo el efecto de antidepresivos, pues tienen un envejecimiento prematuro con respecto a las que no. Por último, también en las mujeres se veía que aquellas que tomaban terapia hormonal sustitutiva que ralentizaban su proceso de envejecimiento. Pero bueno, sin más, estos son un poco los elementos. Los más importantes, fotoenvejecimiento, tabaco y sobrepeso, para que sepáis dónde podemos actuar en
conjunto con el tratamiento. Ahora vamos a ver cuáles son esos signos anatómicos asociados al envejecimiento. Es decir, hemos visto los factores y ahora vemos en qué se traduce, ¿no?, ese envejecimiento. Y para ello, lo mejor que podemos hacer es ver cómo se nos retoca en las fotografías para las campañas publicitarias. Y digo nos porque esto solo ocurre con las mujeres. Con los hombres somos más permisivos con los signos del envejecimiento, pero en el caso de las mujeres es muy llamativo porque se anulan, o sea, se borran completamente estos signos, ¿no? Es el caso de las fotografías de la mujer, que está irreconocible, ahora os digo quién es. Tenía, en el momento en el que se hicieron estas campañas, 45 y 46 años, y ya veis que no tiene absolutamente ningún tipo de signo de nada en la mirada, no tiene arrugas nasogenianas y el óvalo facial es perfecto, ¿no? La realidad era muy distinta. Esta es Mónica Bellucci y en la foto de la derecha del todo veis el mismo día del rodaje de la campaña publicitaria que dio lugar a la foto de la izquierda. Como veis, es una mujer que siendo bellísima, pues tiene en la mirada una mirada cansada, con bolsas, con unas pocas arrugas alrededor del ojo, tiene surco nasogeniano y tiene bueno, pues el óvalo facial ya denota unos pequeños signos, unos primeros signos de flacidez. Con esto simplemente os quería ilustrar cuáles son esos signos con una persona real y también os animo a que no persigáis el ideal de la fotografía de la izquierda, porque no existe, eso es un dibujo manga, o sea, nadie es así. Simplemente tenemos que trabajar por ralentizar el proceso de envejecimiento y mejorarlo, simplemente acompañarlo de manera saludable. ¿Cuáles son estos signos anatómicos? Bueno, pues por un lado tenemos que la piel pierde turgencia y además empiezan a aparecer discromías. Por otro lado tendríamos la grasa, que la grasa se pierde en determinadas zonas y reside en otras. Por ejemplo, es el caso de los pómulos, donde perdemos la grasa y por tanto la altura del pómulo. Pero luego tenemos pues, esa grasa que se nos queda en la papada o que se nos cae de lo que sería el moflete y que hace ese surco nasogeniano, esa típica estructura de bulldog, ¿no? También estaría el caso del músculo, que se pierde turgencia con los años, es decir, se pierde tono muscular y densidad muscular, y también se pierde la densidad ósea y la estructura. Estos dos últimos casos, el del hueso y el músculo, pues imaginaros que es pues el andamiaje que sujeta todo el resto. Entonces, si esto lo perdemos, pues vamos a ir viendo pues ese envejecimiento de manera bastante progresiva, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que da la medicina estética e incluso la cirugía para tratar estos temas, estos signos anatómicos? Pues por un lado serían las técnicas quirúrgicas que van a atacar sobre todo a la piel y al músculo con esos liftings y demás. También tendríamos la respuesta de la medicina estética sería más enfocada a las infiltraciones de inductores o de rellenos, por ejemplo de grasa autóloga o de pues, colágeno, elastina, lo que sea, ¿no? O incluso de principios activos que vayan a estimular estas capas de piel. Luego también estaría la introducción de principios activos de manera no invasiva y por último tendríamos las tecnologías estimuladoras. Con este seminario nosotros vamos a hablar sobre todo de estas dos últimas, es decir, la introducción de principios activos y el trabajo con tecnologías estimuladoras, por lo que vamos a trabajar principalmente sobre la piel y sobre el músculo, y secundariamente va a estar beneficiado también el hueso, pero no es el objetivo. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar con estos dos enfoques en las diferentes capas de la piel que decíamos, es decir, la piel y el músculo. Pues en el caso del músculo lo que vamos a trabajar es sobre todo la reducción, o sea, intentar mantener el tono muscular, esa salud del músculo para que no se pierda tanta densidad, y luego en el caso de la dermis vamos a trabajar sobre la flacidez, esa falta de turgencia. Al trabajar en estas dos capas, la epidermis también va a verse beneficiada con una mejor hidratación y vamos a mejorar de manera secundaria el tono, vamos a verlo mejorado. No es nuestro objetivo principal, pero sí que va a verse mejorado. Y también podemos tratar cicatrices, eso es importante. Vamos a ver qué vamos a hacer en estas dos capas y luego pasamos directamente a las tecnologías. Como sabéis,
En el caso de la dermis estamos trabajando sobre una capa que mayoritariamente son fibras, es una matriz extracelular y tiene muy poquitas células, pero esas células son muy importantes, son los fibroblastos, y son importantes porque son los encargados de fabricar las nuevas fibras de colágeno y de elastina, y también las moléculas de ácido hialurónico, que son fundamentales para retener agua, es decir, la hidratación. Estos tres elementos serían las fibras de colágeno y de elastina, pero también estas moléculas atractoras de agua, son lo que da la turgencia. Por tanto, nuestro objetivo es activar los fibroblastos para que se produzcan nuevas fibras y nuevas moléculas atractoras de agua. Y en el caso del tejido muscular, que sabéis que se trata de un tejido muy celular, con células muy empaquetadas y muy juntas, lo que vamos a intentar es nuestro objetivo es activar esas células musculares para que mantengan su actividad y su metabolismo y se sigan produciendo esas fibras de miosina y de actina, que son las que favorecen las contracciones musculares y en resumen, el mantenimiento del tono. Por tanto, vamos a tener ese objetivo de la activación de los fibroblastos, la activación de las células del músculo, y que no se nos olvide, muy importante, con estas dos tecnologías que os voy a hablar ahora, vamos a trabajar sobre la hidratación, sobre el drenaje fundamental en los faciales y, en resumen, sobre la mejora del microambiente del tejido, porque ya sabéis que para poder activar unas células y que esas células funcionen mejor, lo que hay que hacer es, digamos, tenerles la casa limpia, ordenada. Todo su microambiente tiene que verse favorecido y mantenido. ¿Cuáles son las tecnologías? Pues como os decía, vamos a trabajar con las ondas de choque de VMAT Pro y con la diatermia de Simez para conseguir esa activación de los fibroblastos y de los miocitos y para producir esa mejora circulatoria y esa mejor oxigenación de los tejidos y nutrición. En la parte de Simez sí que es verdad que vamos a hacer también una mejora circulatoria, pero vamos a trabajar sobre todo sobre el drenaje linfático. Y vamos a hablar también de esa posibilidad que nos da el equipo de hacer una introducción activa de principios activos a través de la tecnología HPC. Vamos un poco en detalle a cómo funciona Simez. Ya sabéis que se trata de una diatermia que produce la estimulación eléctrica del tejido. La corriente eléctrica que va a pasar por el tejido tiene 448 kHz de frecuencia y lo que va a producir es, debido a la resistencia que el propio tejido ejerce al paso de esa corriente, se calienta. Entonces vamos a producir un aumento local en las capas interiores de la piel por donde va a pasar esa corriente. ¿Por qué capas atraviesa? ¿Por qué capas va a pasar esa corriente? Pues depende del modo de trabajo. En el caso del modo de trabajo resistivo, vamos a favorecer el paso por tejidos pobres en agua. En el caso del rostro, estamos hablando de capas musculares. Y en el caso del trabajo capacitivo, vamos a hacerlo por tejidos con mucha agua, es decir, la dermis. Para que quede claro y resumido, sería cuando queremos trabajar sobre el tejido muscular, que es más pobre en agua, vamos a trabajar con los modos resistivos, y cuando queremos trabajar temas que tienen que ver con la dermis, como la retracción de la piel, es decir, la flacidez, por ejemplo, pues vamos a trabajar con el modo capacitivo porque trabajamos sobre la dermis, que es un tejido con mucha agua. Ya sabéis que cuando hacemos estas estimulaciones con Simez, lo que vamos a conseguir son una serie de efectos fisiológicos que los dividimos siempre entre las tres fases que se llaman las tres fases de la radiofrecuencia, ¿no? De la diatermia por radiofrecuencia. El primero es los efectos que se producen por la simple estimulación eléctrica del tejido. En el caso de los faciales es muy importante esta fase, la fase atérmica o la fase eléctrica, porque nosotros lo que queremos es activar a las células productoras de fibra, activar a los fibroblastos, activar a los miocitos. Queremos esa activación, esa proliferación, esa reparación, queremos hacer esa bioestimulación y por ello nos vamos a concentrar mucho en esta fase. También es importante que sepáis que si seguimos estimulando siempre vamos a generar calor en el tejido y el calor nos va a traer cosas como una mejor vascularización que va a producir oxigenación, mejor nutrición,
mejor excreción, o sea, nos vamos a librar de los desechos del metabolismo. Vamos a mejorar el metabolismo, es decir, es muy interesante. Y sabéis que si seguimos estimulando llegaríamos a una fase de hipertermia, que siempre se habla de temperaturas en torno a 41 y 42 y que esta fase está muy asociada a la respuesta al daño térmico, es decir, se producen daños y las células los intentan reparar. Muy importante, importantísimo. Cuando hablamos de tratamientos faciales, nos quedamos en las dos primeras. Sí se habla de hipertermia, pero nos quedamos en por debajo de 40 grados, porque no son iguales la piel de la cara que la piel del cuerpo. Los grosores son distintos, la resistencia a la temperatura es distinta. Si nosotros utilizamos hipertermia extrema en la cara, podemos producir daños irreversibles en el tejido y no queremos. Es decir, vamos a trabajar en atermia y en termia. Siempre alrededor de 39, máximo, maximísimo 40. Y, por supuesto, vamos a trabajar con la modalidad HPC, que sería esa función extra que nos favorece, que nos facilita SIMED, que es una micromodulación de la propia corriente, de la propia radiofrecuencia, y que va a permitir la generación de unos micropulsos que generan poros en las membranas celulares, lo que nos va a permitir la introducción de principios activos, o sea, vamos a aumentar esa penetración de los principios activos que nosotros pongamos. ¿Qué principios activos? Pues los que estén en el medio. Y para eso nosotros proponemos las cosméticas SIMED, que según sean para una función o para la otra, tienen diferentes principios activos. El caso de los tratamientos faciales, vamos a trabajar con SIMED Anti-Aging, es decir, el número 3. ¿Qué principios activos tenemos en esta cosmética? Pues sobre todo antioxidantes, vitamina C, vitamina E, moduladores de la pigmentación y como pueden ser también eso, el bisabolol, las vitaminas C y E, extracto de rosa canina, que es un antioxidante y un regenerador muy, muy potente, y extractos de algas marinas que nos van a favorecer esa inducción a la fabricación de colágeno y elastina. Estos principios activos vamos a introducirlos en la dermis, vamos a ser capaces de introducirlos en capas profundas de la epidermis y cercanas de la dermis, con lo que vamos a aumentar mucho los efectos que produce la propia radiofrecuencia. Siempre que podamos utilizaremos el HPC porque sería absurdo no hacerlo, ¿no? Por el otro lado, vamos a utilizar la onda de choque en este tratamiento de lifting facial. Ya sabéis que la onda de choque produce unas ondas mecánicas radiales que entran en el tejido y sobre todo, en el caso de los tratamientos en facial, lo que vamos a producir es una activación de los fibroblastos por un fenómeno que se denomina mecanotransducción, que es conocido y está muy descrito en la bibliografía científica, y sobre todo también una activación de los miocitos de las células musculares por el mismo fenómeno que nos va a favorecer ese aumento de tono y ese mantenimiento del tono muscular. Por supuesto también vamos a acompañarlo todo con una neovascularización y una mejora del ambiente vascular y por tanto digamos, del microambiente del tejido, ¿no? De oxigenación, nutrición, excreción. Muy importante. Hay un cabezal específico de facial. Es muy, muy importante porque entended que no podemos nunca, jamás utilizar los cabezales corporales en facial. El cabezal facial es específico, está específicamente diseñado para absorber gran parte de la energía de la onda y dejar pasar solamente aquella que el rostro pueda aguantar, ¿no? O sea, pueda soportar. Se trata de un cabezal con un transmisor de una silicona, es un material plástico que produce una sensación como si fuera un masaje un poco intenso que se haría con las yemas de los dedos, ¿no? No es doloroso, es relativamente agradable y el efecto lifting inmediato es bastante llamativo, ¿no? Bueno, ahora lo veréis en el vídeo de tratamiento. ¿Cuál es la propuesta que hacemos de tratamiento combinado SIMED y UVMAT? Pues bueno, muy sencillo. Primero haríamos ese protocolo reafirmante anti-aging con el cabezal BAT 315 específico de facial.
para luego pasar a un protocolo SIMED capacitivo y resistivo. Bueno, dependiendo de este diagnóstico que hacemos inicial, tendrá un componente u otro, marcado por los protocolos, en el que sabéis que vamos a utilizar esa HPC con la cosmética funcional anti-aging y que vamos a intentar conseguir esa hipertermia, entre comillas, de los tratamientos faciales, ¿no? Que sería, bueno, mantenernos por debajo de los 39 grados y mantenernos ahí. Entended que quizás el efecto más importante del tratamiento SIMED facial sea la parte atérmica, o sea, la estimulación eléctrica. Entonces, aunque no lleguemos a esos 39 grados, pues vamos a tener igualmente un buen efecto. Aprovecho para deciros que en los protocolos de SIMED facial siempre vamos a tener 3 fases y son las 3 muy importantes. La primera es la drenante, que es muy importante porque entended que muchas veces hay un problema de retención de líquidos en determinadas zonas, como pueden ser los ojos o bueno, pues, puede ser incluso el óvalo, la papada, los párpados, donde sea. Entonces esa fase sí que hay que dejarla bien marcada y concentrarse en ella. Luego pasaríamos a esa fase térmica y ya opcionalmente, dependiendo de lo que queramos conseguir, iremos a hipertermia o no, recordando siempre que la hipertermia es entre comillas. Ahora vamos a ver un vídeo de tratamiento, pero por supuesto el vídeo es general, es decir, es un protocolo general. Jamás vais a hacer 2 tratamientos faciales iguales porque hay casuísticas a las que tenéis que atender, como pueden ser los ojos, ¿no? Los ojos pueden tener bolsas y ojeras, puede tener un párpado caído o arrugas, el óvalo facial, depende de si tenemos un doble mentón graso o si tenemos mucha flacidez. Si tenemos mucho nasogeniano, si hay mucho código de barras en el labio. Es decir, hay diferentes atenciones que se le hacen según el diagnóstico y que está recogido en los protocolos. Simplemente eso, que sepáis que ahora mismo vamos a ver un protocolo genérico. Vamos a poner el vídeo de tratamiento y vamos comentando. Deciros que siempre empezamos con VMAT y no con SIMED por lo de siempre, porque cuando nosotros utilizamos SIMED vamos a elevar la temperatura y si nosotros detrás llegamos con una onda de choque podríamos producir alguna lesión vascular por esta vasodilatación, ¿no? Entonces preferimos hacerlo siempre al revés, es decir, primero VMAT y luego SIMED y vamos allá. Comenzamos siempre con ese diagnóstico profundo, donde vamos a determinar cuáles son las problemáticas y vamos a abordarlas de manera específica cada una de ellas. Aprovechamos también para hablar con nuestros clientes, para ajustar las expectativas a los resultados esperados y luego también para reducir esos factores extrínsecos de los que hablábamos y conseguir un resultado mucho más global. Se comienza siempre con una limpieza facial profunda y retirando todos los adornos que puedan interferir en el tratamiento, sobre todo en este caso con radiofrecuencia, ¿no? Pero bien, empezamos con el tratamiento de VMAT Pro, ya sabéis, el cabezal tiene que ser el facial, el 315, y los ajustes serían 1,4 bares y 15 hercios. Procedemos a echar la crema, el gel conductor, que es el que nos va a facilitar, por un lado, el desplazamiento correcto del cabezal y por otro, el que no se pierdan las ondas de choque, el que la transmisión mecánica sea correcta. Veis que el tipo de desplazamiento del cabezal es dinámico, perpendicular a la superficie de la piel y en dirección ascendente, siguiendo pues, la propia forma anatómica del rostro, ¿no? Nos movemos linealmente, excepto en las zonas de surco y de arruga, que haremos movimientos pequeños estáticos circulares o en zigzag. Veréis ahora el movimiento circular, bueno, lo habéis visto, y este sería el movimiento en zigzag. ¿Veis? Despacio, garantizando que todos los pulsos lleguen a todas las zonas. Vamos a utilizar 4.500 pulsos por hemisferio. Primero trabajaremos una mitad y luego vamos a trabajar la otra. Y en el caso de las arrugas muy profundas, como veis, pues insistimos bien para favorecer ese efecto de lifting, de tonificación muscular. Al acabar, lo que veremos es un pequeño efecto flash, pero no es más que eso, un efecto flash, una pequeña inflamación y bueno, pues quizás un poco de rojez, pero bueno, esto depende mucho de las pieles. Ahora ya tenemos que proceder a SIMED. Para ello, colocamos la placa de retorno. En el caso del rostro, lo que vamos a hacer es colocarla en la espalda, cuanto más arriba mejor. Y procedemos a la colocación del electrodo capacitivo. Sabéis que siempre os digo que seleccionemos la HPC en dermis media,
y que utilicemos la cosmética anti-aging, que es la que nos va a favorecer esa entrada de los principios activos, que va a redundar en la mejoría del aspecto de la epidermis. Es decir, vamos a favorecer esos principios activos que, aunque no estemos tratando la epidermis, pues sí que vamos a ver esos resultados. Aplicamos esta crema. Bueno, el modo de aplicación puede ser puntual, o puede ser simplemente una finísima capa, y comenzamos esa fase de drenaje, esa fase circulatoria, en la que nos movemos por los bordes de la cara donde están los cordones linfáticos, veis, de arriba abajo, de punto a punto, haciendo un acople ligero, no tenemos que presionar mucho porque estamos haciendo un drenaje, una apertura de vías, y insistiendo y repitiendo este movimiento durante todo el momento que utilizamos para la fase circulatoria. Solo estáis viendo lo de una parte, pero por el otro lado sería lo mismo, por el otro lado de la cara igual. Después echaríamos un poquito más de crema. La crema sí es crítica en el caso de CIMED, porque si no la tenemos no va a conducir bien, no va a acoplar bien y nos va a dar problemas. Entonces es importante esa pequeña y fina capa de crema. Y empezamos con la fase térmica de los cabezales capacitivos. Como veis, estamos utilizando la mano, pero la mano no entra en contacto con el electrodo. Esto es importante. La mano nos sirve para ir preparando el tejido por el que luego pasa el electrodo. Hacemos un masaje, estiramos la piel y detrás va el electrodo aplicando la radiofrecuencia. Veis que el tipo de movimiento pues es bastante sinuoso, lento, como un masaje. Esto es la típica manera de aplicarlo, es decir, en círculos, más o menos un círculo y medio, círculos que van avanzando por toda la piel. Estamos viendo sobre todo la zona del nasogeniano. Siempre os digo que no se os olvide la parte del labio superior, que es como la gran olvidada y sin embargo la mejora es muy buena. Y bueno, veis que es un tipo de masaje que tiene pinta de ser agradable, ¿verdad? Insistimos en las zonas donde hay arruga profunda de la frente. La frente es fácil perder el acople porque es muy huesuda, pero bueno, tenéis que ir trabajando con un poco más de crema o, bueno, pues veis el tipo de movimiento. Con la propia mano vais a ir notando ese incremento de la temperatura y os va a permitir regularos para moveros de una zona a otra y demás, y conseguir que todo aumente de temperatura de manera uniforme. Y cuando acabamos esa fase, pues pasaríamos a la fase resistiva. Como veis, se os propone el cabezal resistivo, pero también os voy a dar una alternativa cuando acabe esta parte. El cabezal resistivo funciona, lo vamos a trabajar exactamente igual que el capacitivo. Veis que lo trabajamos con la mano, pasando primero la mano, luego pasamos el cabezal. En el caso de los cabezales resistivos, perdonad, los metálicos, sí se pueden tocar sin tener ningún problema, no nos va a generar ningún arco en ningún momento. Y bueno, veis que el tipo de masaje es eso, circular, sinuoso, etc. Sabéis que tenemos que conseguir un efecto térmico, entonces bueno, pues vamos a ir con esa mano notando un poco la temperatura a la que vamos llegando. No sé si observáis que ya van desapareciendo un poco esas arruguitas de los contornos de los ojos y demás. Esto tiene que ver con esa inflamación que os decía del calor, ¿no? Y del roce. La otra alternativa es, como veis, el uso del stick o palito, la barrita, que también es resistivo y que lo que hace es hacer pasar la radiofrecuencia a través de las yemas de nuestros dedos. Para quienes estáis muy acostumbrados a trabajar con las manos en los faciales, pues es darle un plus a vuestros masajes manuales, ¿no? Pues porque estáis aplicando la radiofrecuencia. También es verdad que la radiofrecuencia pasa a través de vuestras yemas y no vais a poder conseguir un efecto térmico muy alto porque os quemaríais. Entonces, trabajamos por debajo del 20%. ¿Veis cuál es el efecto, el resultado final cuando acabamos CIMED? Veis que se ve pues, un alisamiento de la piel, pero repito, estamos hablando siempre de un efecto flash. En cuanto a la frecuencia de sesiones combinadas, pues como siempre proponemos este modelo de paquete de tratamiento en el que haya entre 8 y 12 sesiones. En el caso de los faciales es particularmente importante dar varias sesiones y que los resultados sean acumulativos.
y vamos a ir variando el tratamiento según nuestra observación y nuestro diagnóstico y bueno, vamos a ir tomando decisiones conforme avanza el tratamiento. ¿Cómo configuramos estas 12 sesiones? Pues, por ejemplo, siempre proponemos unas primeras 2 semanas un poco más intensas, con 2 tratamientos por semana, y luego ya pasaríamos a 1 por semana. Cuando acabe el paquete de tratamiento, siempre comentamos la necesidad del mantenimiento con nuestros clientes. Tienen que saber que esto no es un resultado para toda la vida, sino que hay que ir trabajando para ralentizar ese proceso de envejecimiento. Y ahora ya, como siempre, acabamos con este paseo por las redes viendo los mejores resultados, en este caso son vuestros, y también os digo que son casi todos de SIMED. Os animo a que incorporéis en estos tratamientos la sesión combinada de VMAT Pro porque vais a conseguir ese plus con respecto al lifting muscular. Entonces, adelante, combinad siempre que tengáis la oportunidad. Vemos que nos llegan de Dulce Respiro estos 2 casos en los que trata pues, la zona de la mirada, ¿no? De los ojos y esa reducción de las patas de gallo, de las arrugas de expresión de alrededor de los ojos. También una mejora en el caso de la izquierda de la zona por debajo del ojo, lo que sería la bolsa y la ojera, ¿no? En el siguiente caso sería el Centro de Estética Avanzada Isabel, que nos enseña este rejuvenecimiento facial completo con una reducción del surco nasogeniano y de las arrugas que hay por debajo de la boca, en la zona del mentón. También fijaros en las de alrededor de los ojos, que mejoran muchísimo. Y quiero destacaros la mejora en el tono. En el tono de la piel mejora porque, claro, utilizamos estos principios activos, vamos a mejorar la hidratación y al final la epidermis, pues, de todo esto se beneficia, ¿no? Entonces veis que, aunque no es el objetivo principal, pues sí que tenemos resultados positivos al respecto. Clínica LB nos propone este resultado en el que se ve pues, una reducción del surco nasogeniano, un mejor óvalo facial, una redensificación de la zona del labio superior, reducción de las arrugas alrededor de los ojos y en la frente. Bueno, veis que los efectos sí que son muy buenos. También el Centro Macoe nos muestra estos 2 casos en los que se ve muy bien esa reducción de las arrugas alrededor de los ojos y también, si os fijáis, de alrededor de la boca. No podemos ver mucho más porque están tumbadas, pero cuando se ponen de pie sí que se ve esa remodelación y ese planchado del óvalo facial, que es muy interesante. Y en el caso de la derecha veis esa jugosidad que adquiere la piel, ¿no? Con los tratamientos. En el caso siguiente también veis una reducción muy importante de las arrugas, un aumento de la jugosidad facial, ¿no? De esa turgencia. Veis la reducción alrededor de la boca y aquí sí que sería muy notable la aplicación de VMAT Pro. Por eso, bueno, voy a volver a insistir en ello. La zona del doble mentón con flacidez, importante, SIMED, es difícil porque es difícil, pero las reducciones que se obtienen son muy altas. Entonces, os animo a que lo trabajéis y a que lo publicitéis porque también, como os decía el otro día, con los brazos, el caso de la flacidez en el doble mentón está muy demandada. Os pongo un caso masculino, que también os animo a que abráis esos caminos si no estáis especializadas en vuestro centro. Con 5 sesiones pues veis esa reducción en las arrugas alrededor de los ojos, de la frente, bueno, pues una mejora importante, ¿no? Por último cerramos con una reflexión más que con un caso, porque este es un poco el resumen del vídeo que habéis visto. Los resultados que vemos aquí, que estamos viendo ahora mismo, es lo que se denomina el efecto flash. Y tenemos que ir un poco del efecto comercial del efecto flash, es decir, el efecto flash obviamente tiene que ver con la inflamación que producimos al realizar el tratamiento. Entonces, obviamente vamos a tener una mejora y eso, bueno, pues genera mucha satisfacción y demás. Pero eso se va. Los cambios que se producen con este tratamiento empiezan a hacerse visibles o empiezan a funcionar a partir de pues, aproximadamente 4 días. El motivo es muy sencillo. Nosotros producimos unas activaciones en las células y las células necesitan tiempo para poner a funcionar esa maquinaria, ¿no? Celular de fabricación de fibras, de mejora del entorno, etc. Entonces, bueno, es importante, voy a repetir esto porque sí que lo considero crítico, el trabajar en equipo con nuestros clientes para que sepan qué esperar y para que colaboren con nosotros en la obtención de esos resultados. Y ya sin más,
Os doy las gracias por haberme escuchado estas 4 sesiones y ya no os voy a emplazar un nuevo lunes. Lo que sí os voy a decir es que estéis atentos porque esto continuará. Pero no os digo nada más y por ahora, gracias.